Voy a dar inicio a la grabación y luego paso a compartir pantalla. Como les decía, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a hablar de las líneas geodésicas o simplemente las líneas y los círculos imaginarios. La ciencia encargada de realizar estos trazos sobre la Tierra se va a denominar geodesia. Y la geodesia es una ciencia que estudia la forma y dimensión de la Tierra. ¿Okay? Además, una parte fundamental de esta ciencia, algo importante de la geodesia es que nos permite determinar la posición de puntos sobre la superficie terrestre. ¿Mediante qué? Mediante las coordenadas. Si ves aquí la imagen, hoy se cuenta con una red de coordenadas geográficas y a su vez hacemos uso de los satélites. Tú has escuchado el GPS, por ejemplo, ¿no? Mediante el GPS nosotros podemos localizar cualquier punto sobre la Tierra. Es decir, si tiene ese rastreo satelital, inmediatamente la señal es emitida al satélite y este satélite le rebota nuevamente hacia la superficie. Es por eso que hoy se utiliza, por ejemplo, el GPS para rastrear vehículos, para rastrear incluso tus mascotitas, también se utiliza el GPS. E incluso para rastrear a los portadores de celular, también se utiliza el GPS. El chip, obviamente, que nosotros tenemos en estos aparatos. Ahora, con la geodesia o inicialmente, el hombre para poder guiarse y orientarse hacía uso de las estrellas y las constelaciones. O también de la salida y la puesta del sol para determinar los 4 puntos cardinales. Pero conforme la ciencia fue avanzando y aparecen estos satélites que pueden orbitar alrededor de la Tierra, esta posición o esta cuestión de ubicar cualquier punto sobre la Tierra se hace más rápida. Incluso tú puedes hoy compartir tu ubicación en tu celular o por tu WhatsApp. Tú puedes compartir tu ubicación. De repente por ahí haces un pedido de un taxi por aplicativo e inmediatamente le compartes su ubicación para que te pueda venir a recoger. Y de un punto tal, ya vas a poder tomar este vehículo, ¿no? Ahora, como ves aquí en la imagen, en la parte inferior, aquí en la parte inferior está la red de coordenadas. ¿Sí? La red de coordenadas geográficas, no te olvides, va a permitir determinar los valores de latitud y los valores de longitud. Como ves aquí en la imagen, en este cuadrito, va a ocurrir lo siguiente, ¿ya? Mira, en este cuadrito, estos números, aquí donde estoy al costado subrayando, me van a permitir calcular los valores de latitud. Y por aquí, en la parte superior, yo ubicaré a los valores de longitud. Porque la latitud, no te olvides, se calcula con los paralelos. Mientras que la longitud se calcula mediante el empleo de meridianos. Entonces, la intersección de un paralelo con un meridiano me determina mi coordenada geográfica. Por ejemplo, mira, si puedes divisar ahí en el mapita, ¿cuál es la coordenada geográfica de Quito? A ver, ¿cuál sería la coordenada de Quito? Si por aquí ubico Quito, me dice 0 grados de latitud norte y 79 grados de longitud oeste. Profe, entonces siempre que me den norte y sur, esto quiere decir que es la latitud. Y se refieren al oeste o al este, ese valor que están dándome se va a referir a mi longitud. Entonces, en la red de coordenadas geográficas o con la red de coordenadas geográficas, yo puedo determinar la posición exacta de cualquier punto sobre la Tierra. A esa ciencia que se está encargando de esos trazos, simplemente le voy a llamar geodesia. ¿Ok? A esa ciencia le llamo geodesia. Ahora,
Recuerda que hoy, pues, o hace algunos años ya, también se utiliza la brújula para determinar la posición. Ahora, cuando yo te hablo de puntos y líneas imaginarias o trazos imaginarios que se van a desarrollar sobre la Tierra, uno de los más importantes o una de las más importantes líneas imaginarias que hay en la Tierra se va a denominar eje terrestre. Ahora, este eje terrestre, como habíamos visto en la clase anterior, permite que la Tierra pueda realizar su movimiento de rotación. Además, este eje muestra una inclinación, como estás viendo aquí, mira, la línea celeste que está aquí, que estoy colocando ahí el puntero, esa línea que está del norte al sur, tiene con respecto a una perpendicular una inclinación de 23 grados con 27 minutos respecto a la vertical de la eclíptica. Pero respecto al plano eclíptico, hacia el plano del Sol, respecto al plano del Sol aquí, va a tener una inclinación de 66 grados con 33 minutos. Ya, esa va a ser la inclinación que va a registrar por aquí el eje. Ahora, recuerda, este eje se establece al unir en un extremo a el polo norte o la estrella polar y hacia el otro extremo a la constelación Cruz del Sur. Cuando yo uno estos dos, ok, cuando uno estos puntos aquí, desde la estrella polar hacia la constelación Cruz del Sur, uno estos dos puntos y determino mi eje terrestre. Si te das cuenta, aquí el eje está uniéndome el polo norte con el polo sur. Por eso al eje también le vamos a decir línea, ojo, al eje terrestre también le denominamos línea de los polos. Es eje terrestre o línea de los polos, porque me está uniendo al polo geográfico norte con el polo geográfico sur. Por eso también le vamos a dar esta denominación. Además, en la Tierra solo puedo trazar un solo eje, es decir, esta será la línea imaginaria más importante que puedo trazar sobre la Tierra. ¿Por qué, profe? Porque solo hay un eje terrestre. Recuerda que se le dice eje terrestre, eje de rotación o línea de los planos. Además, gracias a la inclinación que va a mostrar nuestro eje, hay una desigual distribución de la luz y el calor, lo que da origen a las estaciones y las zonas térmicas. Recuerda, tenemos 3 zonas térmicas al norte y 3 zonas térmicas al sur. La zona tropical, la zona templada y la zona polar. Además, existe diferente duración del día y la noche. Esto también se va a deber a la inclinación que muestra el eje. Como consecuencia de esta inclinación del eje terrestre, tenemos desigual distribución de la luz y el calor y diferente duración del día y la noche. ¿Ok? Ahora, también existen puntos. Esos puntos que yo voy a ubicar en la salida de la línea o en la salida del eje terrestre, simplemente le voy a denominar polo. ¿Sí? Los polos son aquellos puntitos en la intersección del eje terrestre con la superficie terrestre. ¿Ok? En esa intersección del eje de la Tierra y la superficie terrestre se establecen los polos. Por aquí en el extremo norte tengo el polo norte y hacia el sur al polo sur. Como estás viendo aquí son puntitos. Y son los puntos extremos con el eje de rotación en su encuentro con la superficie terrestre. Además, mira, coinciden con las zonas climáticas de bajas temperaturas. Además, su valor máximo de latitud es equivalente a 90 grados. En los polos llego a tener 90 grados de latitud. Y aquí, recuerda, se produce un fenómeno. Los 6 meses de día y los 6 meses de noche que van a ocurrir aquí
se van a denominar sol de medianoche. Esto respectivamente durante el verano o el invierno polar. Entonces, los polos que son líneas, son los puntos extremos del eje de rotación en su encuentro con la superficie terrestre. A eso nosotros le denominamos polos. ¿Y cuántos polos hay, profe? 2. Mientras que el eje solo es 1. Hay aquí 2 politos. Profesora, Ahora, disculpe. dime. Bueno, es sobre eso. Es que ahí decía que o sea, que duraban o sea, durante la semana, durante los meses, pero usted dijo solamente verano e invierno polar, ¿no? Así, entonces solamente en esos dos ocurre eso de que se prolonga hasta 6 meses, ¿o? Son 6 meses. O sea, en realidad en los polos solo hay 2 estaciones, el verano y el invierno. Pero cada estación dura 6 meses. Por ejemplo, cuando en el polo sur se encuentra iluminado por la radiación del sol, ya 24 horas que dura un día, el sol no se va a retirar. El sol va a estar en su posición por el lapso de 6 meses. Por eso en los polos hay 6 meses de día y 6 meses de noche. Dije. Por eso, cuando son los 6 Y se meses de día, vacila él, como si le estuviera hablando a piedras. a Esta es ver, Ana María Porres. Es- ok, ya, por eso, cuando son 6 meses de día, ahí se va a producir el verano. Y cuando son los 6 meses de noche, se va a producir el invierno. Por eso es que ahí en los polos solo hay 2 estaciones. Durante los 6 meses de día que no se oculta el sol, durante las 24 horas del día, será el verano. Y los otros 6 meses restantes será el invierno. Pero no te olvides que eso exclusivamente va a ser en la zona de los polos nada más. Profesora, y y aquí en el Perú, dime hijo. es que el sol de medianoche ocurre todo en día y noche, ¿así o? Ajá, o sea, es que no es que el sol se vaya a ocultar, el sol va a estar presente, va a estar perenne por 6 meses. O sea, por 6 meses el sol va a estar ahí en su posición perenne. Por eso se le dice sol de medianoche, porque a las 12 de la noche los habitantes de estos lugares van a seguir apreciando el sol, porque no Ah, se va a ocultar. pero entonces, o sea, está en día y noche entonces ahí. No, no hay día y noche. O sea, un día para nosotros es equivalente a 24 horas, ¿sí? Esas Ujú. 24 horas el sol no se va a ocultar. Literal, el sol no se oculta las 24 horas por un lapso de 6 meses. Y los 6 meses restantes va a ser lo opuesto. No van a poder apreciar el sol, o sea, van a estar de noche 6 meses. Y A esos seis, eso, dime, y esos 6 meses serían los de día o serían los de noche. O sea, donde se cuando puede está ver el sol de iluminado por el medianoche. sol, cuando está iluminado por el sol son los 6 meses de día. Cuando el Ah, sol no está presente son los 6 meses de noche. Pero los 6 meses de día se cumplirán en el verano y los 6 meses de noche en el invierno polar. mm, ok, ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. Ok, Milciades. Ahora, miren chicos, también vamos a tener a los Profe, radios, ¿ok? profe, Y los radios van a ser aquellas líneas que van a partir, miren, del centro. Aquellas líneas que parten del centro de la Tierra hacia los extremos, a esos nosotros le vamos a denominar radios. Por lo tanto, a ver chicos, díganme, ¿cuántos radios podemos trazar alrededor de la Tierra? infinitas. Exacto, Henry, vamos a poder trazar infinitos radios. En cambio, solo en la Tierra puedo trazar un eje y voy a tener 2 polos, pero voy a tener infinitos radios. De esos infinitos radios que te mencioné, solo van a ser importantes 2.
El radio polar, o sea, de aquí del centro de la Tierra, aquella línea que va hacia los polos, o aquel que se traza en dirección a la zona ecuatorial. Esos van a ser los dos radios más importantes. Profe, ¿por qué? Por la forma de la Tierra y el ensanchamiento que tiene la zona ecuatorial, el radio ecuatorial va a registrar una mayor longitud. Y además, si yo trazo del centro de la Tierra con dirección a los polos, aquí mi radio presenta una menor longitud. Y debo recordar, el tamaño, mira, el tamaño del radio disminuye del ecuador a los polos. O sea, yo me ubico en la zona ecuatorial, mi radio tendrá mayor longitud. Pero conforme voy teniendo mayor latitud y llego aquí al extremo, al polo, mi radio también será más pequeño. Entonces, quiere decir que existe una relación inversamente proporcional entre la latitud y el tamaño del radio. ¿Cómo así, profesora? A mayor latitud, mi radio será más pequeño. A menor latitud, porque aquí en el Ecuador es 0, mi radio tendrá mayor longitud. ¿Sí? Entonces, a eso le llamo relación inversamente proporcional. ¿Entre quién, profe? Entre la latitud y el tamaño del radio. ¿Ya? Ahora, recuerda que el radio de mayor longitud es 6.378 kilómetros, mientras el radio de menor longitud, 6.356 kilómetros. Entre el radio ecuatorial y el radio polar, aproximadamente, como ves aquí, hay 22 kilómetros de diferencia. Eso te expliqué que se debe a la forma de la Tierra. Y esto ha permitido, determinar lo siguiente. A mayor longitud del radio, o sea, si mi radio es de mayor longitud, aquí me va a permitir localizar a la ciudad capital más alejada del centro de la Tierra. Esa ciudad capital más alejada del centro de la Tierra se va a denominar Quito. Recuerda que Quito es la capital ¿de qué país? ¿Recuerdas de qué país es la capital Ecuador. Quito? La capital de Ecuador. Entonces, ahí en esa zona, o la ciudad de Quito, es la ciudad más alejada del centro de la Tierra. Al igual que mi radio polar ha permitido localizar a la ciudad capital más cercana al centro de la Tierra. Esa ciudad capital más cercana al centro de la Tierra se va a llamar Reykjavik. ¿Ok? Reykjavik es capital ¿de qué país, chicos? Islandia. Capital de Islandia. Sí, entonces Islandia se encontrará más cerquita al centro de la Tierra, mientras que Ecuador está más lejos del centro de la Tierra. Y eso por la longitud que están presentando estos radios. ¿Ok? Ahora, si la Tierra hubiera sido una esfera perfecta, los radios a cualquier dirección tendrían el mismo tamaño. Pero por la forma de nuestro planeta, el radio polar tendrá menor longitud en comparación a mi radio ecuatorial. ¿Ok? Ahora, seguimos. Aparte de Profesora, las... Dime, Milciades. disculpe, es que usted dijo que Islandia es el que está más alejado del centro, ¿no? No. Islandia es el que está más cerca, porque sobre Islandia el radio tiene menor longitud. Quito es el que está más lejos porque su radio es mayor. Ok, entonces son los puntos más cerca y más lejos, ¿no? Claro, por el radio, por los radios ecuatoriales y por el radio polar. Ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. No te preocupes. Ahora, miren, al igual que hemos ¿me escucha? visto hacia lo anterior, líneas imaginarias, por aquí vamos a ver trazos. Trazos horizontales que se van a desarrollar alrededor de la Tierra. Si tú ves la imagen que está en la parte, en la parte derecha de la pantalla, en la parte superior, aquí veo unas líneas rojitas que yo las voy a resaltar.
Cuando sobre la Tierra se hace un trazo horizontal alrededor de nuestro planeta, ese trazo horizontal, dime, ¿qué figura formará? Imagínate en la imagen de abajo. Yo tengo aquí el planeta. Le hago un trazo horizontal alrededor del planeta. ¿Qué figura me formará? ¿Un ¿Tienes círculo? idea? Si yo, un círculo, ¿ok? Entonces, los paralelos, que son estas líneas, los paralelos que son estos trazos horizontales que yo realice sobre la Tierra, van a ser círculos imaginarios. ¿Sí? Cuando yo sobre la Tierra hago un trazo horizontal alrededor de toda la Tierra, la figura que me terminarán por formar es un círculo imaginario. Además, yo en la Tierra puedo trazar infinitos paralelos. Y sobre la Tierra yo voy a poder trazar infinitos paralelos. Además, los paralelos van a también disminuir, ojo, su tamaño del ecuador hacia los polos. Nuevamente, profe, relación inversa. Sí. ¿Entre quién? Entre la latitud y el tamaño del paralelo. Mientras mi valor de latitud sea equivalente a 0, mi paralelo será más grande. Por eso, entre la latitud y el tamaño del paralelo hay una relación inversa. Menor latitud, más grande mi paralelo. Pero aquí en los politos te dije que el valor de latitud era 90. Por eso, a mayor latitud, el tamaño de mi paralelo se reduce. Así como estás viendo en la imagen, es más chiquito. Entonces, los paralelos disminuyen su tamaño con respecto, o si se va hacia la zona de los polos, ahí veremos que los paralelos descienden su tamaño. Ahora, cuando un paralelo es intersectado, mira, imagínate que por aquí yo establezca mi meridiano. Cuando los paralelos se intersectan con los meridianos, me van a formar ángulos rectos. Te pregunto, ¿a cuánto equivale un ángulo recto? ¿A cuánto equivale un ángulo recto? 90 Y eso grados. se 90 graditos. ¿Ok? Entonces, cuando un paralelo se intersecta con un meridiano, el ángulo que forman es 90 grados. ¿Ya? Además, cada uno, o sea, de los n paralelos que yo establezca en la Tierra, cada uno me va a permitir establecer mi latitud. Y cada uno de ellos me permite establecer mi valor de latitud. Profesora, ¿qué es la latitud? Una distancia que se mide en grados, minutos y segundos angulares. ¿Con respecto de quién? Con respecto del ecuador. Entonces, esta línea, este paralelo que está en la parte central de la Tierra, cuando yo me alejo, cuando yo sigo realizando trazos de paralelos, cada paralelo me dará un valor de latitud. ¿Ok? Profesora, ¿el Perú es atravesado por paralelos? Sí. Nuestro territorio es atravesado por un sinnúmero de paralelos y por eso hay en el Perú varios valores de latitud. Entre los paralelos, a ver un ratito. Ya. Entre los paralelos, uno de ellos, el más importante, se va a llamar ecuador terrestre. ¿Ya? El paralelo más importante que yo puedo trazar en la Tierra recibe el nombre de ecuador terrestre. También se le dice al ecuador círculo máximo. Profe, ¿por qué el ecuador se le dice círculo máximo? Porque de todos los paralelos, este es el paralelo más grande, puesto que se está estableciendo alrededor de esta zona ecuatorial donde se registra mayor ensanchamiento. Por eso es que al ecuador, no te olvides, se le dice círculo máximo porque es ya el paralelo más grande que yo pueda trazar. Ahora, el paralelo es perpendicular al eje. ¿Qué significa?
que cuando el ecuador se intersecta con el eje de rotación, van a también formar un ángulo de 90 graditos. Por eso digo que es perpendicular al eje terrestre. Además, la posición del ecuador me permite establecer la latitud. Y como se utiliza de referencia al ecuador para establecer valores de latitud, al ecuador se le dice paralelo base. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque es la base para el cálculo de la latitud. En el ecuador la latitud vale 0 grados, 0 minutos y 0 segundos angulares. Ese es el valor de la latitud en la zona ecuatorial. Ahora, esta es una circunferencia que mide 40.075 kilómetros. Esta línea que está alrededor de la Tierra tiene esta característica. Ahora, hay una Profesor, función muy importante que... Dime, Milciades. disculpe, es que el ecuador terrestre, o sea, es el único que es perpendicular al eje terrestre y ¿qué hay de los otros paralelos? No también serían Claro, así claro. perpendicular. Sí, pero entre el trópico, entre los círculos, también se considera que es perpendicular al eje. Ah, ok, ok, Ujú. profesor, entiendo. Muchas gracias. Ahora miren, una de las Profe, ¿me funciones escucha? importantes que tiene el ecuador es que divide a la Profe. Tierra. Dime. Ah, pensé que no me escuchaba. Profe, ¿puede enviar el PPT por el chat? Quiero apuntar al costado de las hojas. No sé si puede enviarlo. ¿Aló? ¿Hola? Creo que no me escucha.
Chicos, ¿me pueden escuchar? Disculpen la molestia. Lo que pasa es que el internet aquí está fallando. Por eso es que he tenido ese problema. Por ahí, Jonathan, me decías que te envíe, ¿verdad? Por el chat, el de la clase de ahora, ¿verdad? ¿Ese es el que me estabas pidiendo el material? Sí, Miss, porque no estaba en la carpeta. Ah, no, no, recién lo voy a subir. El de la clase de hoy recién lo subo. No sé, Miss, si lo puede enviar, porfa. Si no, ya no se preocupe. Mejor para que mantenga el internet. No, no te- lo estoy subiendo, ya lo que demora en cargar y ahí les va a aparecer a todos en el chat. Gracias, Miss. Listo, ya está. A ver, voy a compartir entonces, a ver un ratito. Listo, por aquí. Ya voy a apagar mi cámara, de repente por eso también el internet. Bien, les estaba hablando de las características que presentaba la línea ecuatorial o también denominado ecuador terrestre. Recuerda que te decía que este era el círculo imaginario más grande que nosotros podemos trazar sobre la Tierra. Una de sus funciones era que me dividía la Tierra en dos. ¿Sí? Recuerda que aquí el ecuador justo es la línea o el paralelo que divide la Tierra en dos hemisferios. Por aquí vamos a ubicar al hemisferio norte. Por aquí ubicamos al norte en este extremo y por aquí ubicamos al sur. Lo que tú tienes que conocer son los sinónimos, ¿ya? Porque a veces no te viene en el examen norte-sur, te viene boreal, te viene septentrional, que viene a ser lo mismo que norte. En el caso del sur, sus sinónimos son austral y meridional. Ahora, otra cosa más. En cuanto al Ecuador, entre otra característica, recuerda que el Ecuador es equidistante a los polos. Tanto o guardan la misma dirección hacia el polo norte y también hacia el polo sur. Por eso decimos que el Ecuador va a ser equidistante a los polos. Y además, ya, o aquellos lugares que van a ser recorridos por el ecuador terrestre, se cumple lo siguiente. Te pregunto, y eso lo vimos la clase pasada, ¿qué sucede cuando los rayos solares inciden sobre el ecuador? ¿Qué se produce, chicos? Cuando los rayos solares inciden sobre el ecuador, ¿qué se produce, chicos? Recordemos. Equinoccio. Los equinoccios, exacto. Y aquí le decíamos por qué el día y la noche iban a tener igual duración. Por eso le decíamos equinoccio, ¿verdad? Entonces, mira, al ecuador terrestre también le podemos decir línea equinoccial. Al ecuador terrestre también le podemos decir paralelo base o círculo máximo. Aquellos lugares, aquellos países recorridos por el ecuador, sucede lo siguiente. Todo el año en estos lugares va a haber 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Qué quiere decir? Que el día y la noche va a durar lo mismo en todos aquellos lugares recorridos por el Ecuador. Si ven la imagen, ¿qué países serán recorridos por esta línea o por este paralelo? A ver, ¿qué países serán atravesados por el Ecuador terrestre?
A ver, ya, no me digas países, ya dime continentes y fíjate en la imagen que está en la parte izquierda superior. ¿Qué continentes serán atravesados por el ecuador terrestre? América, África y África, Asia. Oceanía. América, África y ¿qué más? Asia. Y Asia, ¿sí? La zona de islas de Asia es recorrida por esta importante línea imaginaria. Entonces, como hemos visto, recorre a 3 continentes. El continente americano, el continente africano y parte de Asia. Va a ser recorrido por este importante paralelo. Además, si hablamos de países, por aquí tenemos, aquí en América, a Ecuador, a Colombia y Brasil. A nivel de Asia, tenemos a Indonesia. Esa parte insular aquí es Indonesia. A nivel de África, vamos a tener a países como Gabón, la República del Congo y también el Congo. Esos países serán atravesados por la línea ecuatorial. Quiere decir que en estos lugares todo el día o todo el año el sol se va a poner o va a salir a las 6 de la mañana y se va a ocultar a las 6 de la tarde. Porque recuerda que al Ecuador también le decimos línea equinoccial. Ahora, un detalle. Si tú tienes la oportunidad de irte a Ecuador y vas a la zona de Quito, ahí está la línea pintada. Ahí en el suelito la línea está pintadita. Esa línea que está pintadita ahí en la superficie, en el suelo, ¿ok? Hace que pueda ocurrir lo siguiente. Si tú tienes la oportunidad de viajar ahí a Quito, va a suceder lo siguiente. Vas a poder ser una de las personas en el planeta que puede estar sobre 2 hemisferios. Porque como la línea está pintadita ahí en el suelo, tú simplemente ya pones uno de los pies sobre la línea y uno de tus pies se encontrará en el hemisferio norte y el otro en el hemisferio sur. Ya puesto que ahí está pintadita esa línea, o sea, vas a ser una de las personas que puede estar sobre los 2 hemisferios terrestres. ¿Qué más? Puedes ser una de las personas que más rápido se cambia de hemisferio, ya que tú provienes del sur y cruzas esta línea y te estarías ubicando en el hemisferio norte. Vas a ser una de las personas en el planeta que más rápido se cambió de hemisferio. Antes te contabilizaban ello e incluso te entregaban tu diploma por ser una de las personas que más rápido se cambió de hemisferio. Entonces, en esa zona de Quito, ahí en la superficie, está pintada. E incluso hay un museo que vas a encontrar en ese sector. ¿Ok? Ahora, no te olvides los nombres que le estamos dando al Ecuador. El Ecuador es el círculo máximo, línea equinoccial, o también se le conoce como el paralelo base. ¿Ok? Ahora, aparte del Ecuador, hay otros paralelos importantes, paralelos menores, importantes, como es el caso de los trópicos. ¿Ok? Mira, cuando yo te digo 26 o 23 grados, 27 minutos de latitud septentrional, ¿a qué trópico me estoy refiriendo? ¿O a qué paralelo? Mira, ¿qué paralelo se ubica a 23 grados con 27 minutos de latitud septentrional? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, dime. 23 grados, 27 minutos de latitud septentrional. Trópico de Cáncer. Ese será el trópico de Cáncer. Así es, Gladys. Porque te dije que es lo mismo decir norte o boreal o septentrional. Me estoy refiriendo entonces al trópico de Cáncer. Cada uno de estos trópicos se va a encontrar a 23 grados con 27 minutos de distancia al Ecuador.
Uno lo ubicaremos en el hemisferio norte, que es el caso del trópico de Cáncer, y el otro lo ubicaremos en el hemisferio sur, que es el trópico de Capricornio. Ambos van a estar a 27 grados o 23 grados con 27 minutos. Uno en la latitud norte y el otro en la latitud sur. Ahora, recuerda, cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre cualquiera de los trópicos, va a ocurrir los solsticios. Te pregunto, en un solsticio, ¿qué estaciones se producen? Verano e invierno. Claro, va a ser el verano o el invierno. Entonces, ya, si recordamos la semana pasada cuando hablamos de las estaciones, cuando los rayos solares caen verticalmente o perpendicularmente sobre el trópico meridional, ¿qué se produce en el hemisferio sur? ¿O qué estación da inicio en el hemisferio sur? ¿Recuerdas? ¿Verano? En el hemisferio sur será verano. Porque te estoy diciendo que los rayos solares están cayendo sobre el trópico meridional. Y, profe, ¿cuál es el trópico meridional? El trópico de Capricornio. Significa que si los rayos solares caen sobre el trópico de Capricornio, en el sur es verano, mientras que en el norte será invierno. ¿Sí? No te olvides esa partecita. Ahora, los trópicos también cumplen otra función. Me van a separar. ¿Qué separan? Separan la zona tropical de la zona templada. Porque justo donde está el trazo de los trópicos, ahí acaba la zona tropical y da inicio la zona templada del planeta. Por eso es que los trópicos, aparte de que ahí ocurren los solsticios, también divide la zona térmica. ¿Y qué zona térmica? La zona térmica tropical de la zona templada. Esa es también otra función que van a cumplir los trópicos. Otros paralelos menores se van a llamar círculos polares. Y otros paralelos menores reciben el nombre de círculos polares. Y estos están ubicados a 66 grados con 33 minutos de latitud sur. Ubicaremos al círculo polar antártico. Y a 66 grados con 33 minutos de latitud norte, ubicaremos al círculo polar ártico. Ahora, indica la máxima incidencia tangencial de los rayos solares. Quiere decir que sobre la zona de los polos, los rayos solares caen de manera tangencial. Y aquí, ojo, son importantes porque aquí ocurre el sol de medianoche. Aquellos lugares cercanos a los círculos polares, se va a apreciar el sol de medianoche. A las 12 de la noche, los habitantes de estos lugares van a seguir observando al sol, porque recuerda, no se oculta por 6 meses. ¿Ok? Ahora, profe, ¿y alguno de estos paralelos, o sea, los trópicos o los círculos, serán recorridos o atravesarán países? O, por ejemplo, alguno de ellos atravesará el Perú. ¿Qué crees? A ver, ¿alguno de estos paralelos menores atravesará territorio peruano? ¿Qué crees? A ver, dime, ¿sí o no? ¿Nuestro territorio será atravesado por alguno de estos paralelos? A ver, habla. ¿Alguno de estos paralelos menores recorrerá nuestro territorio, sí o no? ¿Ninguno?
A ver, recuerda, ya, ninguno de estos paralelos recorre nuestro territorio. Ninguno. Pero el Perú se localiza entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio ubicamos el territorio peruano. Pero, profe, ¿qué países atraviesa el trópico de Cáncer, por ejemplo? Ya, entre los países recorridos por el trópico de Cáncer, primero, vamos a tener a países como México, Bahamas, la India, Bangladesh, Argelia y Libia. Entonces, mira, por la relación de países que están aquí, ¿qué continentes serán recorridos por el trópico de Cáncer? Habla. América del Norte, Asia, Ya, Asia, ¿qué más? Argelia, África, Libia. Exacto, África. Argelia y Libia van a pertenecer a África. Estos países o también estos continentes serán recorridos por el trópico de Cáncer, mientras que el trópico de Capricornio va a atravesar Namibia, Botswana, Sudáfrica, aquí es Madagascar, y también países como Australia y Chile. Esos serán recorridos por el trópico de Capricornio. Además, en el caso de los círculos polares, el círculo polar norte, o sea, el círculo polar ártico, va a atravesar países como Finlandia, Suecia y Noruega. Esos países, dime, ¿en qué continente se ubican? Europa. Finlandia, Suecia y Noruega. A ver, Gladys. Europa. Claro, en el continente europeo voy a ubicar a los países recorridos por el círculo polar ártico. Mientras que el círculo polar antártico solamente, como su nombre lo dice, va a recorrer la península antártica. Por eso, si tú quieres apreciar el sol de medianoche, vas a tener que ir a la zona nórdica. La zona nórdica de Europa tiene el recorrido y también la norte de América. Vamos a ubicar a los lugares cercanos o próximos a los círculos polares. Ahí apreciaremos sol de medianoche. Aparte de esos tres, también sería Canadá, sería Rusia y también Alaska, que pertenece a Estados Unidos. Ahí se podrá apreciar el sol de medianoche. Recuerda que los círculos polares, aparte de que aquí ocurre el sol de medianoche, son límites entre la zona templada y la zona polar. El círculo polar o los círculos polares dividen las zonas térmicas, la zona térmica templada de la zona térmica polar. Esa es la función específica que van a cumplir estos paralelos, que son los límites de las zonas climáticas del planeta. Ahora, aparte de estos trazos horizontales, sobre la Tierra se van a establecer los meridianos. Estos van a Profesora, ser, dime, disculpe, es que no entendí muy bien o sea, por ejemplo, en Ecuador terrestre, círculo polar, o sea, no, es una pregunta general, a eso me refiero, no es que, o sea, es que usted dijo que, por ejemplo, en el Ecuador terrestre, por los países que pasa, suceden 12 horas en el día y 12 horas en la noche, pero eh, no era que afectaba a toda la Tierra, o sea, me refiero a que arriba era otoño, abajo era primavera o al revés, ¿no era así?
Claro, claro. Lo que pasa es que recuerda que al Ecuador nosotros le decimos línea equinoccial. Ujú, ¿Por qué? Porque es el punto de equinoccios. Y ujú. solo en esta zona recorrida, ya por el Ecuador, que es el que se encuentra en la parte central de la Tierra, va a suceder eso todo el año, que van a tener 12 horas de día y 12 horas de noche, pero solo aquellos que están sobre la línea. O sea, exactamente sobre la línea que es la mitad de la Tierra. Pero, obviamente, si mi territorio se ubica al norte y en el sur es verano, en el norte yo voy a tener invierno. Porque adicionalmente a ello también tendría que considerar la zona térmica. Por eso es Mm, que sería de repente o variaría. Dime, Milciades. Y entonces ahí no, o sea, por ejemplo, es otoño en el norte ahí, o sea, o primavera. Entonces, si donde vivo está en el norte, ahí no se aplicará eso de que son 12 horas en el día y 12 horas en la noche, ¿o? Ahorita cuando son los equinoccios, recuerda que cuando es equinoccio, sí dura así. Son 12 horas de día y 12 horas de noche durante los equinoccios. O sea, mientras ahorita nosotros estamos en otoño, tenemos 12 horas de día y vamos a tener 12 horas de noche. Es igual. Solo variaría cuando es verano o invierno. Pero yo Ok. estoy diciendo que no cumplen esa regla, así como el verano y el invierno, solo aquellas zonas donde el trazo del Ecuador se dé. O sea, justo ahí donde la línea recorre, ahí se va a cumplir que todo el año tienen 12 horas de día y, o sea, el día y la noche van a durar igual. Solo en aquellos lugares o aquellas zonas atravesadas por el Ecuador, nada más. En esa zona donde el Ecuador, justo la línea está ahí, en esa zona se va a cumplir que todo el año son 12 horas de día y 12 horas de noche. Para los demás lugares, lo que te acabo de mencionar, en el verano su día durará menos y su noche será más corta. Mm, Eso es exclusivamente para aquellos lugares donde el trazo del Ecuador esté. En los demás no. ok, Por, profesora. Es que también tenía otra pregunta, disculpe. dime, dime. Es que en los trópicos dijo que ahí indica la máxima incidencia perpendicular de los rayos solares, pero en el gráfico se veía que no era, o sea, que no era perpendicular. ¿Los rayos solares no caían perpendicular solamente en el ecuador? No, hay ciertas posiciones por la inclinación y por la órbita que describe la Tierra. Hay ciertos momentos en que sobre los trópicos los rayos solares caen de manera perpendicular. Si es el caso del trópico de Cáncer, por ejemplo, en en el norte será verano. Y si caen sobre el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur será verano. Recuerda que cuando hablé de la inclinación del eje o el eje terrestre, la inclinación de este eje también genera las estaciones. No solamente se atribuye al movimiento de traslación, sino a la inclinación que va a tener el eje. Ok, Ahora, ah, muchas gracias, dime. profesora. No, o sea que muchas gracias, profesora. Listo. Ya, ahora, seguimos entonces. En cuanto a los meridianos, les decía que aquí, por ejemplo, estos van a describir arcos de 180 graditos que se van a unir a nivel de los polos. ¿Ok? A nivel de los polos vamos a unir de repente estas líneas y por lo tanto, un meridiano, como ya habíamos visto anteriormente, un meridiano va a formar con los paralelos ángulos de 90 grados. La mayor curvatura que registra el meridiano va a ser en su cruce con el ecuador.
¿Sí? Entonces, cuando yo trazo una línea desde el polo norte con dirección al polo sur, esa línea me formará un arco o me va a formar un semicírculo. Y ese semicírculo tendrá mayor curvatura justo cuando atraviese la zona ecuatorial, porque recuerda que en el Ecuador tenemos mayor ensanchamiento. Cada uno de los meridianos que yo trace sobre la Tierra me van a permitir establecer valores de longitud. Y es así que el máximo valor de longitud que pueda tener un meridiano es equivalente a 180 grados. Como ves aquí en la imagen, mira, desde aquí, desde el polo hasta el otro polo, esta curvatura, esta línea blanquita, o estas líneas blanquitas que están dibujadas sobre la Tierra, me van a representar a los meridianos. Siendo uno de los meridianos más importantes este que está aquí, el meridiano de Greenwich. Este meridiano de Greenwich es importante porque me va a permitir el cálculo de la longitud. Y no solamente calcular la longitud, sino el cálculo de la hora internacional. ¿Okay? Se va a utilizar la posición de Greenwich para... Ahora, recuerda. Aparte de ello, recuerda lo siguiente. Los meridianos, entre ellos, los meridianos como te había mencionado, Greenwich y el meridiano de 180 van a cumplir la siguiente función. El primero es el meridiano de Greenwich, o también conocido como meridiano base. Profe, ¿por qué le decimos meridiano base? Porque nos va a permitir calcular la longitud y calcular la hora internacional. Es por ello que al meridiano de Greenwich también se le dice meridiano base. O simplemente le puedo decir meridiano 0 grados. Este también tiene la siguiente función. Mira. Su función es dividir a la Tierra en dos hemisferios. Hacia un extremo tendré al este y al otro lado el oeste. Ahora, es lo mismo decir oeste, occidental o también poniente. Y será lo mismo decir por aquí este, oriental o levante. Profe, ¿por qué le decimos levante? Porque siempre por el este nosotros vemos la salida del sol. Y por el oeste el sol se va a ocultar. Por eso simplemente a uno le llamamos levante y al otro le vamos a llamar poniente. ¿Ok? Además, mira, si te das cuenta, esa línea amarilla que está en el planiferio es el recorrido que va a asumir este meridiano. Es decir, son los países atravesados por el meridiano de Greenwich. Si te das cuenta, estos países van a pertenecer ¿a qué continentes? Europa y África. Claro, a Europa y al continente africano. Así que de Europa tendremos a los países como Inglaterra, Francia y España. Y de África tendremos a países como Argelia, Mali y también Burkina Faso. Esos países serán recorridos por el meridiano de Greenwich. Y justo aquí en África, en una partecita de África, se va a intersectar la línea ecuatorial con el meridiano. Pero esa intersección justo se da en la parte del Golfo de Guinea. En el sector del Golfo de Guinea Ecuatorial se va a intersectar el meridiano de Greenwich con el ecuador terrestre. Pero no está precisamente en una zona continental, sino está en un pequeño ingreso del mar hacia la zona continental que le vamos a denominar Golfo, ¿sí? Justo en el Golfo de Guinea se da la intersección de estos
principales. Uno, principal paralelo y principal meridiano. Justo, si es que ahí, ya justo si te ubicas ahí, va a suceder que si te ubicas en esa posición, podrías estar sobre los 4 hemisferios de la Tierra. ¿Ok? Eso en cuanto a las características, que se va a dar en esta intersección. Ah, Además, aparte del meridiano de Greenwich, nosotros vamos a tener por aquí, profesora, dime. bueno, es que ahí sí, es que ahí en el gráfico, bueno, ¿por qué aparece como que está dando vueltas? Sí, no entiendo muy bien. ¿Acaso está indicando cuál es el oeste o algo así? Porque el oeste está para el otro lado, así, o sea, sí está apuntando para allá. No sé qué significa. No, se refiere a los valores. Recuerda que en Greenwich, ¿ya? O sea, la Tierra es como si fuera una esfera. Para completar toda esta vuelta tendría que recorrer un ángulo de 360 grados, ¿verdad? ¿Sí? Ujú, sí, sí, exacto. Ya, entonces, cuando yo calculo la longitud, en la longitud en ningún momento señalo 360 grados. ¿Por qué? Porque aquí en el valor máximo de la longitud va a ser equivalente a 180. Pero voy a tener 180 grados hacia el este y 180 grados hacia el oeste. Al yo sumar todo ese valor me da 360 grados, que es el ángulo de una esfera. Pero aquí, en los valores de longitud, nunca llego a ese valor. Mi máximo valor va a ser 180, porque tengo 180 hacia el este y 180 hacia el oeste. Ahora, ¿por qué las flechitas? Porque desde el extremo, mira, esta línea roja me representa 0, ya, el valor de cerito. Pero yo trazo un diámetro de la posición de Greenwich, trazo un diámetro y encuentro su antimeridiano. Su antimeridiano vale 180. Desde ese antimeridiano hasta Greenwich, voy retrocediendo los valores angulares. Y aquí acabo en 0. O al revés, mira. Desde Greenwich, cada meridiano que yo trace me va a determinar un valor de longitud. Y el máximo valor es 180 graditos. Y desde aquí, 180 graditos, voy en decreciente. Ok, profesor, entiendo. Muchas gracias. Seguimos entonces. Mire, el otro meridiano importante o principal es el que vamos a denominar como meridiano de 180. O también conocido como el meridiano o la línea internacional de cambio de fecha. Profe, ¿por qué le decimos línea internacional de cambio de fecha? Porque precisamente cuando un lugar es recorrido, es atravesado, se va a producir el cambio de fecha. Pero como verás, a diferencia de Greenwich, que era un trazo recto, este trazo presenta curvitas. O sea, no puede ser un trazo recto limpio, sino que presenta cierta curvatura. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué es ello? Porque si este lugar, atravesar estos sectores que está aquí, ponte que atraviese la isla de Fiji. Si ese meridiano fuera recto y atravesara la isla de Fiji, un lado de la isla sería martes y el otro lado de la isla sería día miércoles. Para evitar recorrer una de estas islas y dividirla en 2 días distintos, es que va a presentar estas curvitas. ¿Ok? Presenta esas curvaturas para evitar dividir a un lugar en 2 días distintos, porque recuerda que su nombre es línea del cambio de fecha. Línea internacional del cambio de fecha. Esa es la denominación que se le va a dar a este meridiano. Además, ya te decía que presentaba curvitas para evitar recorrer un país. Basta que esta línea internacional atraviese un país, ahí se establecerían 2 días distintos. Por ejemplo, ¿no? Yo te decía que por el movimiento de rotación se da la diferencia horaria entre los países.
Y es así que se cumple lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo aquí, este meridiano o esta línea internacional de cambio de fecha, si nosotros ahorita en el Perú estamos de repente a las 9 de la mañana el día martes, hay lugares que ya se encuentran en el día miércoles por la diferencia horaria que va a existir. Incluso tú habrás visto, ¿no? Que cuando estamos próximos a nosotros aquí en Perú, esperar las 12 de la noche para ya celebrar el año nuevo, hay muchos lugares que ya lo hicieron con muchas horas de anticipación. Eso porque se encuentran en la zona del cambio de fecha. Si me doy cuenta y observo el mapita que está en el extremo superior de mi lado derecho, ¿qué lugares en el mundo serán los primeros en recibir el año nuevo? Y que es donde está próximo el recorrido de este meridiano. A ver, chicos, díganme, ¿en qué continente se ubican los lugares que son los que amanecen primero? Porque están próximos a la línea internacional de cambio de fecha. Mira, si yo digo Kiribati, Fiji, Nueva Zelanda, Australia, ¿a qué continente pertenece? Oceanía. Oceanía. A Oceanía. Entonces, los países que están en Oceanía o las islas que están en Oceanía son las primeras en celebrar el año nuevo. Mientras tú estás esperando que sea a las 12 de la noche para poder celebrar el año nuevo, ya hay lugares como Fiji o como Tonga o Nueva Zelanda que ya lo hicieron con muchas horas de anticipación. Y esto principalmente porque están próximos a la línea internacional de cambio de fecha. Quiere decir que en el planeta, profe, Tonga es una de las primeras en festejar ellos. Sí. Fiji también, al igual que Nueva Zelanda y Australia. Mucho antes que países como Japón incluso. ¿Ya? Porque en Oceanía ubicaremos a los primeros en celebrar el año nuevo. Ahora, ocurre lo siguiente. Imagínate, ya aquí, este es el hemisferio oeste. Y aquí el hemisferio este, ¿ya? ¿Listo? Profe, ¿por qué si eso es al revés? Es como si estuviéramos volteando la esfera. Cuando vemos a Greenwich vemos otra cara de la Tierra, ¿verdad? Entonces, aquí solamente la esfera es invertido. Y como la esfera se invierte, aquí está la posición del oeste y la posición del este. Ahora, ¿qué sucede si yo viajo asumiendo esta dirección? Si yo voy del oeste y atravieso el meridiano, cambio de fecha y llego al este, ¿qué habría sucedido? ¿Ganaré o perderé un día? Si, por ejemplo, mira, ahorita que estamos martes, ya en el oriente están en el día miércoles. Según tu entendimiento, ¿gano o pierdo un día? Si viajo del oeste con dirección al este, recorriendo la línea internacional de cambio de fecha, ¿qué pasará? ¿Ganaré o perderé un día? Se pierde. ¿Perderé un día? Voy a perder un día, ¿no? Porque aquí en el este estoy en el día martes. No había terminado de vivir el día martes y me pasé al día miércoles. Por eso digo que pierdo un día. Pero si el recorrido lo hago al revés, del este atravieso la línea internacional de cambio de fecha y me dirijo hacia el oeste, aquí ya no habré perdido, sino que por el contrario, ganaré. ¿Por qué, profe? Porque aquí al este estaba ya el miércoles, o sea que ya habías vivido el martes. Atraviesas esta línea internacional de cambio de fecha y vuelves al día martes. Vas a poder volver a vivir 2 veces consecutiva un día. Si tu cumpleaños había sido el martes, ya lo habías celebrado por el otro lado, vuelves a ese día de tu cumpleaños. O
sea, tendrías la posibilidad de celebrar 2 veces consecutivo tú o no más. Eso si tú cruzas el meridiano de 180 en dirección hacia o atraviesas el meridiano 180 de este con dirección al oeste. Ahora te pregunto, ¿en cuál de los dos casos tendré que adelantar mi reloj? Si me dirijo de dónde a dónde, adelanto mi reloj. ¿De qué dirección a qué dirección, si viajo, debo adelantar mi reloj? De oeste a este. Claro, del oeste hacia el este, ahí tendré que adelantar mi reloj. Porque recuerda que ahí estoy perdiendo un día. Mientras que si es a la inversa, aquí voy a tener que retroceder el reloj. Porque voy a volver al día martes. ¿Ok? Ahora, si te das cuenta, este antimeridiano es denominado el antimeridiano de Greenwich porque justo de la posición de Greenwich trazo un diámetro y ubico este meridiano. Por eso se le dice antimeridiano de Greenwich. Dale todo. Ahora, este obviamente va a presentar desviaciones porque no debe cruzar a ninguna superficie continental e insular. Por eso es que presenta curvitas. Además, un detalle, ¿ya? Si te das cuenta, ¿qué territorio está siendo recorrido por el meridiano de 180? ¿Qué zona? El ¿O qué Atlántico. océano? Pacífico. El Pacífico. El océano Pacífico va a ser recorrido por el meridiano de 180 grados. Ahora, si bien es cierto, sobre la Tierra se han hecho estos trazos, meridianos, paralelos, por ahí el eje, estos han sido realizados con la finalidad de poder determinar puntos de referencia para poder ubicar cualquier punto sobre la Tierra. En base a la posición de estos paralelos o meridianos, se establece la ubicación exacta de cualquier punto sobre la superficie terrestre. Esto se hace mediante un sistema de coordenadas geográficas. Como te dije, ¿no? Las coordenadas se establecen en la intersección de un paralelo con un meridiano. Justo en la intersección de un paralelo con un meridiano, yo establezco mi coordenada geográfica. Por aquí, entre los principales paralelos y meridianos, vamos a ver el recorrido de cada uno de ellos sobre los sectores de los continentes que van a ser recorridos. Círculo polar ártico, por ahí, entre América del Norte, Europa y Asia. Trópico de Cáncer, América del Norte, África y también el continente asiático. Eso en relación al paso que van a tener los principales meridianos y paralelos. Además, como te iba diciendo, la intersección de los paralelos con los meridianos me van a determinar lo siguiente, lo que se denomina o se conoce como coordenadas. ¿Ya? Para poder tener una precisión matemática de un punto cualquiera sobre el globo terrestre, se hace uso de las coordenadas. Por ejemplo, mira, la ciudad de Lima se localiza a 12 grados con 4 minutos de latitud sur y posee una longitud de 77 grados 3 minutos con 20 segundos de longitud oeste. Recuerda que te había dicho que utilizamos W para indicar el oeste. Sí, para evitar confusiones aquí, porque la mayoría puede acabar en graditos, 0. Entonces, para evitar confusiones, solamente se utiliza W, que es el significado en inglés de western. ¿Ok? Además, son ángulos, mira, las coordenadas son ángulos formados por un paralelo y un meridiano. Pero para yo poder establecer mi red de coordenadas geográficas, siempre tengo que tomar en cuenta la latitud. ¿Y qué es la latitud? Es la distancia angular de cualquier punto sobre la Tierra en relación
al ecuador terrestre. Es por ello que voy a poder indicar o podré registrar por aquí latitudes bajas que van de 0 a 30, latitudes medias de 30 a 60 graditos y latitudes altas de 60 a 90 grados. Es por ello que la latitud mide el ángulo entre cualquier punto, mira, de la superficie terrestre y el ecuador. Simplemente podría decir, la latitud es la distancia angular entre el ecuador terrestre y cualquier punto sobre la Tierra. A eso yo le voy a llamar latitud. Como ves aquí en la imagen, ¿ok? Aquí, este circulito que se ve más o menos de lila, me está representando a todo el ecuador. ¿Ya? Y aquí arriba hay un circulito que está de color celeste, que me está representando a otro punto sobre la Tierra. La intersección o la separación angular. La separación angular entre la zona ecuatorial y ese punto, o sea, ese ángulo de separación que hay entre el ecuador y el punto P, para mí me determina mi latitud. Porque la latitud, ¿qué es? Una distancia que se mide en ángulo. Una distancia que se mide en ángulos en relación al ecuador. Por eso, si yo quisiera hallar la latitud de P, ok, tendría que saber cuál es la separación angular entre el ecuador y P. Esa separación angular entre el ecuador y P, para mí, me representa mi latitud. Por ello, el valor máximo que yo puedo tener en latitud es 90 grados. Lo máximo que se puede alejar un punto del ecuador es cuando se ubique en distancia al polo. O sea, aquí está el polito, aquí está el ecuador. Mira, entre el ecuador y el polo, el ángulo de separación es equivalente a 90. Por eso mi valor máximo de latitud es 90 y mi mínimo solo será 0 grados, que se ubique en la zona del ecuador. A eso yo le voy a llamar latitud. Pero la longitud es aquella distancia angular que se mide de cualquier punto de la superficie terrestre con respecto a Greenwich. Aquí, mire. Es la distancia angular que hay entre un arco de paralelo comprendido entre cualquier lugar de la superficie terrestre y el meridiano de Greenwich. Aquí está el eje. Trazo el eje. Ahora, ese arquito de separación, mira, aquí trazo el meridiano 0 y aquí el meridiano P. Esa separación angular que existe entre el meridiano de Greenwich y el ángulo P será mi longitud. Para este ejemplo, para este gráfico, mi longitud o mi separación entre Greenwich y el punto P es equivalente al ángulo B. Esa separación que existe entre el meridiano de Greenwich y el punto P me representa mi longitud. Y aquí en la longitud sí ocurre todo lo contrario, ¿ya? Mi valor máximo que puede llegar a tener la longitud es equivalente a 180 graditos. Y mi valor mínimo, sí, 0 grados. Porque recuerda, tengo 180 grados para el este y 180 grados para el oeste. Del Ecuador con dirección, o disculpa, de Greenwich con dirección al meridiano en la parte oriental, los valores angulares de la longitud serán ascendentes. Pero desde el antimeridiano con relación en la parte occidental, con relación a Greenwich, mis valores angulares serán decrecientes. De 180 llegará a decrecer hasta 0 grados. Si me doy cuenta, cumple el ángulo descrito por una esfera. 180 grados al este y 180 graditos al oeste. Entre ambos están recorriendo un ángulo de 360 graditos. Por eso es que mi valor máximo de la longitud es simplemente 180 grados.
porque tengo 180 grados al este y 180 grados al oeste. Ahora, también tengo posiciones geográficas denominadas antípodas. Ya, pero antes de hablarte de las antípodas, a ver si te quedó claro, a ver si entendiste la parte de lo conceptual en cuanto a la latitud y la longitud. Por ejemplo, si yo te digo, la distancia angular del meridiano base con respecto a Burkina Faso, ¿cómo se denomina? A ver, dime, ¿cómo denominamos, Milciades, cómo denominamos aquella distancia angular del meridiano base con respecto a Burkina Faso? Longitud. Exacto, Milciades, le vamos a denominar longitud. Siempre que a mí me den como referencia a Greenwich, ya con respecto a cualquier punto de la Tierra, siempre esto siempre me marcará mi posición de longitud. Pero si me dijeran aquella distancia angular con respecto, a el ecuador terrestre, a eso yo le voy a denominar latitud. O sea, me ponga en cualquier lugar del planeta, si nunca yo lo haya escuchado, pero la referencia es el ecuador, siempre esto será una latitud. Igual, me ponga en cualquier lugar del planeta y la referencia es Greenwich, eso siempre será una longitud. ¿Ok? Ahora, van a existir posiciones geográficas. Esas posiciones geográficas van a ser consideradas, o dentro de las posiciones geográficas nosotros tenemos a las antípodas. El término antípoda hace alusión ahora, recuerda, ¿sí? Las antípodas son aquellos puntos diametralmente opuestos. Yo me ubico en esta posición en la Tierra, tras un diámetro, y en el extremo de ese diámetro yo voy a encontrar a mi antípoda, porque el término antípoda hace alusión a contrario o opuesto a mis pies. A eso nosotros sabemos denominar como, o le denominaremos antípoda. ¿Sí? Las antípodas son los opuestos o contrarios a mis pies. Además, por ejemplo, si en mi antípoda son las 6 de la mañana, ¿ya? O sea, si en un punto en las 6 de la mañana, en su antípoda será las 18 horas. Como están separados por un diámetro, significa que la separación angular entre las antípodas es equivalente a 180 grados. Mira, la separación entre las antípodas va a ser equivalente a 180 graditos. ¿Y por qué 180 grados? Va a ser equivalente a 180 grados, puesto que están separados por un diámetro. Y como están separados 180 graditos, en horas, esto equivale a 12 horas. Entre las antípodas también va a haber 12 horas de diferencia. Por ejemplo, aquí, la antípoda de Argentina viene a ser Corea. Desde Argentina yo trazo un diámetro y en el extremo opuesto de la Tierra yo encontraré a Corea. En el caso de Perú, su antípoda viene a ser Sumatra. O si no encuentro Sumatra en la alternativa, puedo encontrar Indonesia, ya que también sería el equivalente, puesto que Sumatra es una de las islas que pertenece a este país. Ahora, si yo ubico acá el punto P tras un diámetro y en el lado opuesto ubicaré su antípoda. Profesor, entonces, si P está en el norte, significa que su antípoda se ubicará al sur. Además, si P está en el oeste, su
su antípoda se ubicará en el este. Eso siempre tengo que recordar, ¿ya? Las antípodas van a tener distintos hemisferios o hemisferios contrarios. Por ejemplo, si en el Perú son las 9 de la mañana, ¿qué hora será en su antípoda? A ver, mira, si en el Perú son las 9 de la mañana, ¿qué hora será en su antípoda? A ver, dime, si en el Perú es las 9 de la mañana, ¿qué hora será en Sumatra? ¿3 de la tarde? Miren, recuerden que las antípodas están separados de 180 grados. Significa que tienen como separación 12 horas. ¿Sería 21 horas? Sería equivalente a las 21 horas. Significa que si nosotros estamos en las 9 de la noche de un día martes, en Sumatra estarán en las 9 de la mañana, pero de un día miércoles. El Perú se ubica en el este. O disculpa, el Perú está en el oeste, ¿ya? Significa que Sumatra se va a ubicar al este. Y si el Perú está en el sur, Sumatra se ubicará en el hemisferio norte. Eso no te olvides, ¿ya? No te olvides de ese detalle. Ya, ahora, eso es en el caso de las antípodas. Son zonas diametralmente opuestas cuyas longitudes son 180 graditos. Pero también van a existir los periecos y los antecos. Ahora, si yo hablo de los periecos, los periecos son aquellos puntos que se ubican a extremos de un paralelo. Miren. Yo aquí ubico un paralelo y aquí voy a ubicar a mi perieco. Ahora, por aquí, mira. En el caso de los periecos, estos también están separados por 180 grados, pero como están sobre un mismo paralelo, van a tener igual latitud. Si este punto tiene 15 grados de latitud norte, su perieco también tendrá 15 grados de latitud norte, porque van a compartir la misma posición. En cambio, ahora, los periecos van a presentar igual estación, o sea, aquellos puntos que van a ser considerados periecos tienen igual estación, igual zona térmica, debido a que se ubican en un mismo paralelo. Si este perieco se ubica en verano, o si este punto está en verano, su perieco también estará en verano. Si está en la zona tropical, también se ubicará en la misma zona. Ahora, aparte de ello, tenemos a los antecos. Pero los antecos ya no serán aquellos que compartan un mismo paralelo, sino que por el contrario, van a ser aquellas zonas que ocupen un mismo meridiano. Si los antecos son aquellas posiciones en un mismo meridiano, estas siempre van a tener la misma longitud, el mismo valor angular van a tenerlos, el mismo valor angular tendrán los periecos.
Entonces, vamos a registrar lo siguiente. Los puntos que van a ser considerados, los puntos considerados antecos van a ubicarse en una misma longitud. Mira por aquí. Van a tener la misma distancia al ecuador. Si este punto está separado del ecuador 30 grados, el otro también. Pero, no te olvides, 20 grados, o sea, uno se ubicará 20 grados al norte y el otro se ubicará 20 grados al sur. Como están sobre un mismo meridiano, ambos van a tener la misma distancia al ecuador. Pero uno estará al norte y el otro se ubicará hacia el sur. Además, ¿ok? Si en uno es verano, en el otro será invierno. Si en uno es verano, en el otro será invierno. Además, aquellos puntos que son antecos van a tener siempre la misma hora. Si en este punto son las 8 de la mañana, en su anteco también serán las 8 de la mañana. Porque siempre van a tener la misma hora. Siempre van a compartir la misma hora entre sí. Profesora, disculpe, cuando dice mismo grado, ¿se refiere a longitud o...? La longitud porque están sobre un mismo meridiano. Tienen el mismo grado de longitud porque recuerda que se ubican sobre un mismo meridiano. Y siempre los meridianos me van a permitir establecer longitud. Por lo tanto, van a tener igual hora solar, ¿ok? Por eso los puntos denominados antecos van a tener la misma hora. Siempre la misma longitud y la misma hora. En cambio, los periecos siempre van a tener igual latitud. Eso siempre se va a cumplir en los puntos denominados periecos. ¿Ya? Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Listo. A ver, por aquí, chicos. Ya por aquí me señalan lo siguiente, dice. Si la Tierra tuviera mayor velocidad de rotación, entonces... A ver, ¿qué pasaría en la Tierra si la Tierra tuviera mayor velocidad de rotación? La C. Claro, ahí sería la alternativa C, ¿no? Los días serían más cortos. En la pregunta 2 dice lo siguiente. ¿Es el círculo imaginario perpendicular
al eje terrestre que sirve de base para establecer la latitud? Ecuador terrestre. A eso le vamos a denominar ecuador terrestre. En la pregunta 2, entonces mi respuesta es la D. Y en la 3 dice, el eje terrestre por su extremo norte señala a... y por su extremo sur a... Te dije, ¿no? Cuando se proyecta el eje terrestre me indica 2. ¿Cuáles serían esos? La E. La estrella polar en el extremo norte y hacia el sur, la constelación Cruz del Sur. ¿Ya? Eso sería en relación al eje terrestre. La 3, la respuesta es la E. En la pregunta 4 dice, la ciudad capital más cercana al centro de la Tierra es, y la más lejana es, La B. la alternativa B, ¿no? Reykjavik y la más lejana, Quito. Y la pregunta 5 dice, el o la el es la línea que une un punto cualquiera de la superficie terrestre con el centro de la Tierra. ¿Qué líneas me unen un punto cualquiera de la superficie con el centro de la Tierra? La D, profesora. La D. Claro, serían los radios, ¿ok? El radio es la línea que une el punto cualquiera de la superficie terrestre con el centro de la Tierra. En la 5, la D. En la 6, los son círculos imaginarios que fijan los valores de latitud. La Paralelos. B. Ahí serán los paralelos, exacto, en la 6 la B. Círculo imaginario que pasa por América del Sur, África y Oceanía. Trópico Ecuador de terrestre. Capricornio. Trópico de Mira, Capricornio. círculo imaginario que pasa por América del Sur, África y Oceanía. La D. El trópico de Capricornio. Recuerda que de América del Sur está atravesando, pues, Chile, ¿no? De África está atravesando Madagascar, Botswana, Sudáfrica. Y de Oceanía, Australia. Entonces, ese sería el trópico de Capricornio. ¿Ok? Él pasa por Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Polar ártico. Sí. El círculo polar, ¿ártico o antártico? Ártico. Ártico. Aquí Ártico. es el círculo polar ártico, exacto. Y en la 9 dice, él pasa por Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Capricornio. Ahí sería el trópico de Capricornio. A ver, los son semicírculos que recorren verticalmente el planeta. Aquí serían los... Son semicírculos que recorren verticalmente el planeta. ¿Eso cómo le llamamos? A eso recuerda que le vamos a decir meridianos. Los meridianos son semicírculos porque son trazos que yo hago de polo a polo. Del polo norte con dirección al polo sur, eso es un meridiano. Este es un semicírculo. ¿Ya? Entonces en la 10, la A. No corresponde el meridiano de 180, dice. Recorre el Océano Pacífico, atraviesa el Estrecho de Bering, divide la Tierra en 2 hemisferios, presenta curvas, es la antípoda del meridiano base. ¿Cuál no sería su característica? A ver, ¿cuál no sería la característica del Ecuador? O disculpa, del meridiano de 180. La E. La E. Mira, el meridiano de 180 es la antípoda del meridiano base. ¿Por qué, profe?
Ya. Cuando yo te digo antípoda, es porque el punto se ubica a extremo de un diámetro. Entre ambos hay una separación de 180 graditos. Y precisamente si Greenwich tiene 0, el antimeridiano tiene 180. Se le dice antimeridiano de Greenwich o también meridiano de 180 graditos. O sea, sí va a ser antípoda del meridiano base. Pero recuerda, no divide la Tierra en 2 hemisferios. Quien divide la Tierra en 2 hemisferios es el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich es quien divide la Tierra en este y oeste. Eso no lo cumple el meridiano de 180. Ahora dice, en la 12, no corresponde al ecuador terrestre. A ver, chicos, no corresponde al ecuador terrestre. ¿Cuál sería ahí? La E. Su trazo es vertical, claro. Esa sería, o esa no sería una característica del meridiano de, o disculpa, del ecuador terrestre, ¿no? Que su trazo sea vertical. Por el contrario, son trazos horizontales. Ahora luego dice, es la línea que señala la dirección de la gravedad. A ver, ¿cuál sería la línea que señala la dirección de la gravedad? Eje terrestre. La dirección de la gravedad significa que se va hacia el centro, con dirección al centro. Ahí serían las verticales. Las líneas verticales, que también son líneas imaginarias, van a señalar la dirección de la gravedad. Aquí en la 13 serían las verticales, ¿ya? La vertical sería la respuesta. En la 14 dice, el meridiano base pasa por el distrito de Greenwich en Londres. Londres, ¿ok? En Londres. En la 14 mi respuesta es la B. Son semicírculos. Son semicírculos, dice aquí, que fijan los valores de longitud. ¿Eso es como le llamábamos? Los semicírculos que van a registrar los Meridianos. valores de longitud se llamarán ¿cómo, Carlos? Meridianos. Exacto, se van a denominar meridianos. Y en la 16 dice, los establecen límites entre la zona templada y fría del globo terrestre. Círculos La polares. ¿Qué serían los? Círculos polares. Zona templada y fría, los círculos polares. Así es, Jonathan. En la 16, la respuesta es la B, círculos polares. El cenit y el nadir constituyen los extremos de una vertical, ¿ya? Yo te había mencionado, creo, la clase pasada, cuando el sol se encuentra en su cenit. Algo te mencioné del sol se encuentra en su cenit. Es decir, cuando el sol y la superficie terrestre registran una vertical, esto usualmente es al mediodía. Y el sol se encuentra a su cenit porque el cenit es el punto más alto de una vertical. Y el nadir, el punto más bajo de una vertical. ¿Ok? Entonces, esto constituye los extremos de una vertical. El cenit y el nadir son extremos de una línea llamada vertical. En la 17, la B. Y en la 18 dice, ciudad que registra la mayor altitud negativa.
Recuerda que la altitud se mide en relación al nivel del mar. Si yo considero el nivel del mar, ¿ok? Hablo de una altitud positiva y una altitud negativa. Para hacer altitud positiva es porque yo lo voy a representar en las siguientes siglas. Metros sobre el nivel del mar. A los metros sobre el nivel del mar, yo le considero altitud positiva. Pero a los metros bajo el nivel del mar, a eso le voy a denominar altitud negativa. Ahora me está diciendo, ¿qué ciudad o ciudad que registra la mayor altitud negativa? Es decir, que se ubica bajo el nivel del mar. O sea que es negativo, ¿verdad? O sea, por eso es que cuando hablo de negativo lo represento menos 10, de repente menos 10, menos 15 metros, por decirlo. Pero cuando es positiva, ahí simplemente pongo 1000, 2000 metros. Pero siempre que es negativa, no te olvides, coloco las siglas metros bajo el nivel del mar. Y cuando es posi, metros sobre el nivel del mar. Ahora me están diciendo aquí, ¿qué ciudad en el mundo registra la mayor altitud negativa? Esta ciudad con mayor altitud negativa es la ciudad de Georgetown, que se ubica en Guyana. Profe, ¿cuánto tiene de altitud negativa? Menos 2 metros. ¿Sí? Esta ciudad de Georgetown tiene menos 2 metros bajo el nivel del mar. Profesora, ¿y aquí en el Perú, cuál sería la ciudad con mayor altitud negativa? Bueno, esto se tendría que ubicar en Bayóvar, en Piura, ya que Bayóvar es la depresión que registra menos 35 metros bajo el nivel del mar. Ese será el lugar en nuestro país con mayor altitud negativa. Profesora, ¿y cuál es el lugar de mayor altitud en el Perú? El Nevado Huascarán, con 6.800 metros sobre el nivel del mar. En el mundo, profe, ¿cuál será la mayor altitud negativa? En el mundo, la mayor altitud negativa la representa el monte Everest, que está sobre los 8.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Ahora, en la pregunta 19 dice, respecto a los periecos, se puede afirmar que, recuerdo, los periecos son aquellos puntos que se ubican ¿dónde? ¿En un mismo paralelo o en un mismo meridiano? Recuerdo, los periecos se ubican en un mismo paralelo o en un mismo meridiano. Mismo meridiano. Se van a ubicar en un mismo meridiano. Entonces, si están en un mismo meridiano, se puede afirmar que tienen a ver, ¿qué Diferente tendrán igual? distancia al Ecuador. Diferente distancia al Ecuador, no. Si están en un mismo paralelo, van a cumplir la misma distancia al Ecuador. Si están en un mismo paralelo, tienen la misma distancia al Ecuador. Tendrían Igual clima. igual clima, porque están en la misma zona térmica. Por eso van a compartir el mismo clima. En la 20 dice, los son puntos situados extremos de un diámetro terrestre. Aquellos puntos que se ubican extremos de un diámetro terrestre, ¿cómo le denominamos? Antípodas. A eso le vamos a llamar antípodas. En la 20 mi respuesta es la C. ¿Sí? En la 20 mi respuesta será la C. ¿Alguna pregunta más, chicos? Con respecto a este tema. Ya. Recuerda que también en la red de coordenadas geográficas se considera la altitud. Ok, también aquí se va a considerar la altitud. Y la altitud es aquello que se expresa en metros o es aquel
distancia que se mide en metros sobre el nivel medio del mar. A eso nosotros le vamos a llamar altitud. En el caso del Perú, una de las ciudades que se ubica a mayor altitud es la ciudad de Cerro de Pasco. Esa es una de las ciudades a mayor altitud aquí en nuestro país. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahí? Bien, chicos, todos han podido. Ah, ya, de la 18 y 19. Listo. Ya, la respuesta de la 18 viene a ser Georgetown. ¿Ya? Georgetown, que es capital de la Guyana. Y la 19, se puede afirmar en la 19 que la respuesta es la D. Tienen igual clima. Los puntos que son períecos, que están sobre un mismo paralelo, van a tener la misma zona térmica. Por lo tanto, compartirán el mismo clima. 18E y 19D. Bien. Piero me dice, porfa, la 11 me dice. La 11, como por ahí la ha hecho tu compañera, la alternativa es la C. No es característica de los meridianos que dividen la Tierra en dos hemisferios. Eso no sería una característica. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención y participación. Esto sería todo por el día de hoy. Vamos a detener la grabación.